Muchas veces escuchamos historias terroríficas sobre personas que son capaces de cometer actos tan siniestros y malvados que a simple vista parecería que nos están hablando de una película de ficción. Nuestra historia se remonta al año 1604, específicamente en el castillo de Secte, en el reinado de Hungría, en donde vivía Isabel Báthory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, nombre bien ganado debido a ser la ejecutora de despiadados asesinatos de nada más y nada menos que 612 mujeres. Esta practicaba la brujería y para esto utilizaba la sangre humana de jovencitas entre 9 y 16 años de edad. Según la historia, Isabel fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza, la cual utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas para mantenerse joven, y en una época en que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad. La historia cuenta que en un momento dado, Isabel vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. Y la anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. Palabras que ofendieron y afectaron en gran medida a la sádica condesa. Luego de un tiempo, una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras le estaba peinando, lo que condujo a un fuerte bofetón de la condesa que hizo sangrar por la nariz a la doncella. Pero cuando la sangre salpicó la piel de la condesa, a esta le pareció que en los lugares donde había caído desaparecían sus arrugas y su piel recuperaba su estado juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y con ayuda del mayordomo llamado Torcu y la también llamada bruja Dorotea, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron una especie de tina con su sangre, la cual utilizó Isabel para bañarse o al menos embarrarse todo el cuerpo con ella y posteriormente beberla. Con esto ella sintió que recuperaba la juventud y esto siguió ocurriendo durante varios años. Entre los años 1604 y 1610, los secuaces y cómplices de Isabel se dedicaron a proveerla de gran número de jóvenes para rituales sangrientos. Pero la gran cantidad de asesinatos no solo se debía a sus rituales sangrientos, sino que también acostumbraba a maltratar hasta la muerte y hacerle todo tipo de atrocidades a sus sirvientes. Tenía la costumbre de quemar los genitales a algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo, simplemente por pura diversión. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros y los pechos. Por estas cuestiones privadas, se apoyaba en la fuerza física de Dorotea, que aunque ya mayor de edad, seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier jovencita en la posición requerida por su corpulento físico. Para finales de 1609, la condesa, por la falta de sirvientas en la zona, como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella y lo que sería el fin de sus asesinatos en serie. Utilizando sus contactos y poder que le quedaba, comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que hicieran compañía. Niñas que posteriormente correrían con la misma suerte que las demás. Una de sus brujas, llamada Ana Durbulia, siempre le aconsejaba no hacer eso nunca, debido a que no era igual matar a las acostumbradas jóvenes de familias pobres que matar niñas de familias nobles. Pero dicha bruja habría muerto hace un tiempo ya, y una de sus cómplices y amigas la convenció de que no pasaría nada, error que culminaría en su caída. Otro descuido en sus actos aberrantes fue que muchos de los cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como en campos cercanos,
muchas veces arrojaban cuerpos en el río que corría bajo el castillo o lo enterraban en el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Ya para esta época empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de la condesa Isabel y llegan historias al rey Matías II de que la condesa practica la brujería, explícitamente la magia negra. El rey Matías ordenó a un primo de Isabel, el conde palatino Jorge Turzó, quien era enemigo de la condesa, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que la condesa carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. En el castillo hallaron numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. En 1612 se inició un juicio en Vixen, pero la condesa Isabel se negó a declararse inocente o culpable y nunca compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Los que no corrieron con la misma suerte fueron sus colaboradores, como el mayordomo Fixo, quien, llevado a la fuerza, testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas les había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se centró exclusivamente en los asesinatos de las jóvenes nobles, ya que para ese entonces los asesinatos de las siervas carecían de importancia para el pueblo. En la sentencia, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. A las brujas le arrancaron los dedos con tenazas a rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona, acusada de cooperación con la condesa, también fue ejecutada. Esta misma fue quien le había convencido de asesinar a las niñas de la nobleza. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto por sus manos. Pero el primo de la condesa logró convencer al rey de que cambiara esa sentencia por la de encierro permanente en confinamiento solitario, lo que hoy en día se conoce como cadena perpetua. Fue encerrada en su castillo. Tras introducirle en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas por orden del rey, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio tumbada en el suelo boca abajo. La condesa Isabel Bathory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada sin ni siquiera ver la luz del sol. Luego quisieron enterrarla en la iglesia de Secte, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la llamada condesa sangrienta fuera enterrada en el pueblo y además en tierra sagrada. Al final la enterraron en la cripta de la familia Bathory, en el pueblo de Ecsek, ubicado en el noroeste de Hungría. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Y así termina la historia de la condesa sangrienta, una de las mujeres más despiadadas que ha tenido la historia de la humanidad.